Bienvenidos a Despierta España. Soy Roberto Granda e imagino que ustedes estarán tan perplejos como yo por la ola de vandalismo, pillajes, saqueos, violencia y terrorismo callejero que se ha desatado a raíz de la muerte en una detención del exconvicto afroamericano George Floyd. Tras esa intervención, a todas vistas desastrosa y criminal, los 4 agentes implicados están detenidos y acusados de diversos cargos, algunos bastante graves. Aquí cabe preguntarse ciertas cosas. ¿Por qué no hay apenas noticias sobre los policías negros muertos durante los disturbios? ¿Sus vidas importan menos porque iban vestidos de azul? ¿A cuánta gente en España le suena el nombre de Francisco Javier Ortega? ¿Saben ustedes que era un policía de 28 años que murió cuando un marfileño que tenía una orden de expulsión lo tiró a las vías del metro de Madrid? ¿Tendría algún sentido ir a quemar la embajada de Costa de Marfil o tratar de linchar marfileños? No, ¿verdad? Tampoco se sabe casi nada, salvo que se busque de forma concienzuda, de los índices de secuestros, violaciones y asesinatos de niñas y adolescentes en Suecia. Hay algunos periodistas del país nórdico que están empezando a romper el silencio mediático para alzar la voz. Busquen sobre el tema porque es espeluznante. De paso, sería una señal de ausencia de fanatismo el que se conozca también el caso de Tommy Lind, un sueco de 19 años que fue asesinado el pasado 10 de mayo cuando trataba de evitar la violación de una chica de 14. ¿A quién le interesa que estas cosas no se sepan? ¿Cuánta indignación hubo? ¿Cuánta gente tomó la Puerta del Sol por la manada de Manresa, un adolescente de 14 años que estaba inconsciente y donde 5 la fueron violando por turnos? ¿Realmente importan las víctimas o uno piensa lo que le dicen que tiene que pensar? ¿Se indigna con aquello que parece que está de moda indignarse? ¿Por qué se oculta información? ¿Por qué se hurtan detalles en una noticia? ¿Se le priva al público de datos? Hay que explicar, yo creo, si un criminal es de Siria o es de Soria. El resto es trocear la realidad a tu antojo. ¿Por qué no hay manifestaciones ante la embajada de Irán cuando las mujeres van a la cárcel por quitarse el velo? Cuando se juegan la vida, ahí sí que les va la vida en ello, por sus derechos bajo el marco de una teocracia espantosa. ¿Por qué no hay manifestaciones por la red de prostitución de Baleares y Valencia con menores de centros de acogida que el Congreso, con los votos de Podemos y PSOE, impidió que se iniciara una comisión de investigación? ¿Dónde está la justicia para esas niñas? ¿Cómo es posible que con más de 40.000 muertos en España, la mayoría de ellos evitables, se hubiera confinado a la población una semana antes y no se hubieran empeñado en anteponer su agenda política? ¿Cómo es posible, digo, que con las negligencias continuas del gobierno, las mentiras, los ancianos muriendo abandonados en las residencias, no haya habido una protesta masiva de todos estos cafres que con Madrid en fase 1 el pasado domingo llenaron las calles y llenaron Sol, sin las más mínimas condiciones de seguridad en cuanto a distancia social? Por una muerte a 7.000 kilómetros de Madrid, que les da exactamente igual. ¿Tienen idea estos cenutrios de cuántos policías mueren al año en tiroteos solo en Estados Unidos? ¿Saben cuántos blancos mueren a manos de negros? ¿Saben cuántos negros mueren a manos de blancos? ¿Saben cuántos negros matan a negros? ¿De verdad se creen que algo tan complejo se puede reducir a una cosa de colores, como si fuera un anuncio de Benetton, a lugares comunes de razas buenas contra policías malos? ¿O que el mundo es tan simple, maniqueo y banal como a ellos les hacen creer ver? ¿Creen que existen estructuras de poder netamente racistas? ¿Alguna vez se refieren a brutalidad policial? ¿Mencionan los escuadrones de la muerte en Venezuela que asesinan impunemente civiles en las calles? En España te habla de alerta antifascistas, la misma turba que nunca ha movido un dedo para oponerse al nacionalismo xenófobo que expulsa a ciudadanos del País Vasco o Cataluña, e incluso racistas asesinos que mataban por una idea genética de pueblo. ¿Se han opuesto acaso al racismo institucional de los nacionalistas catalanes, que llaman bestias carroñeras y llenas con una tara genética en el ADN al resto de españoles o catalanes hispanohablantes? ¿Por qué persiguen fantasmas imaginarios de un país que ha avanzado tanto, que ha tenido en las últimas décadas los mayores índices de prosperidad, libertad y estabilidad institucional de toda nuestra convulsa historia? Los movimientos que van desde Minneapolis hasta Sol, los saqueos que hemos visto en ciudades como Bruselas, Londres, Nueva York, ¿quién los dirige? ¿Forma todo parte de algún plan? Hoy vamos a tener una conexión también en Washington DC. De momento, Ervin Hoyos en Colombia. Buenas noches. Es un gusto, Roberto, aquí al otro lado del Atlántico, poder conectar con usted, con todos los televidentes de Despierta España y contarles que justamente todo esto que usted está mencionando, todo esto que ha anunciado sobre estas estrategias de usar la xenofobia como una justificación para apuntalar más el socialismo del siglo XXI,
pues nos pone perplejos y nos pone en una gran alerta. ¿Por qué razón? Porque sencillamente, y recordemos que lo vimos en uno de los programas anteriores, parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo es buscar lo que se han denominado los símbolos nacionales. Yo creo que ya nuestros televidentes y seguidores del programa recuerdan que hablábamos en la fase 2, ojo, en la fase 2 del foro, del plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder global, hablábamos de la creación en el punto 10, crear grandes proyectos que se vuelvan símbolo nacional y que fortalezcan el poder del Partido Revolucionario. Pusimos el ejemplo de España, haber movido los restos del general Franco en el Valle de los Caídos. En Colombia hay otros símbolos nacionales. En Estados Unidos un gran símbolo nacional es coger un caso de un policía, un grupo de policías que cometen un crimen, porque eso es absolutamente rechazable, es un crimen que cometieron un exceso de fuerza, un abuso de autoridad, pero los grupos, los movimientos revolucionarios del siglo XXI cogen estos símbolos para exacerbar las masas y para generar desestabilización. Miren cómo está escrito, lo hemos venido explicando dentro de los parámetros del Foro de Sao Paulo. Ya hemos hecho un recorrido muy importante por todos estos puntos del foro y por esa razón hoy vamos a analizar los últimos puntos de la fase 3 del Foro de Sao Paulo y para eso tenemos a una persona de mucha connotación en los Estados Unidos, porque él es el director del Security College de los Estados Unidos, de Washington, y está con nosotros para poderlo poner en contexto este fenómeno estratégico del Foro de Sao Paulo de crear símbolos nacionales para desestabilizar el poder de las democracias. Por eso, Arturo, bienvenido, Arturo Grandón, desde Washington, director del Security College en los Estados Unidos, y que podamos analizar cómo esa estrategia del Foro de Sao Paulo está buscando estos estratagemas para mover masas, para movilizar masas contra los estados democráticos en todo el continente. Bienvenido. Gracias, Roberto. Gracias, Erwin, también por permitirme estar en esta reunión, en esta videoconferencia el día de hoy. En este programa Despierta España, tengo entendido que va a ir poco a poco ilustrando a todos los ciudadanos, en realidad, sobre esta temática y sobre la peligrosidad que tiene esta situación que se presenta a lo mejor con otros matices, pero que en el fondo le cambien los nombres, lo maquillen de una manera o de otra, es nada más y nada menos que el accionar del marxismo-leninismo internacional, con el nombre que tú le quieras poner. El comunismo del socialismo del siglo XXI, los socialistas renovados, oye, las estrategias del Foro de Sao Paulo, en el fondo, si nosotros remontamos a la historia y analizamos y estudiamos toda esta situación, vamos viendo que esto se va mejorando, pero se están utilizando las mismas estratagemas que se han utilizado desde siempre en conseguir los objetivos por parte del marxismo-leninismo internacional. Y hay que tener cuidado porque yo siempre lo digo, y aquí vale la pena que todas las personas que están siguiendo este programa también estén muy alertas, porque a veces se hace mucho ruido en una parte para ocultar el fondo de lo grave que está ocurriendo en otro lado. Entonces, es para desviar la atención muchas veces y para ocultar a lo mejor lo más grave que está ocurriendo, a lo mejor solapadamente a nuestras narices, pero nosotros como estamos siguiendo una noticia y estamos siguiendo un acontecimiento que nos están obligando a desviar nuestra atención, no nos damos cuenta que bajo nuestras narices nos están haciendo una jugada mayor, que es lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, en España y en muchos países latinoamericanos. Este es un movimiento que está claramente coordinado, son situaciones que están claramente definidas por un plan, por lo tanto,
tiene que darse a conocer y la población tiene que estar informada. Bueno, aquí hemos Bienvenido, don venido... Arturo. Ah, sí, adelante, Roberto. Sí, muchas gracias por estar en esta triple conexión Washington, Madrid, Colombia, donde está Ervin. Yo le quería decir respecto a tratar de camuflar aspectos que aquí en Madrid el pasado domingo se manifestaron miles de personas sin mantener la distancia de seguridad en pleno estado de alarma por la muerte de George Floyd, por el asesinato de George Floyd. Y sin embargo, con 40.000 muertos en España de graves negligencias políticas, todavía nadie de ese colectivo ha alzado la voz. Le quería preguntar cómo están las cosas ahora mismo por Estados Unidos, por Washington también, porque hemos visto imágenes de tratar de asaltar la Casa Blanca y también hemos visto imágenes de Minneapolis, de algunas zonas que parecían una zona de guerra. Bueno, mira, es el accionar típico de lo que son las hordas organizadas y dirigidas de activistas políticos que están claramente identificados, afortunadamente. Los organismos de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica son bastante efectivos en ese sentido. Y en realidad hay una situación que merita la atención y el comentario. Nuestro país, me refiero a Estados Unidos, ha sido el bastión de la democracia y ha sido, cierto, un ícono anticomunista toda la vida. Entonces, hay dos cosas que están ocurriendo acá y que vale la pena que la gente visualice. Primero, es un apetito de siempre de la izquierda internacional el poder apoderarse de los Estados Unidos de Norteamérica. Y curiosamente pasa lo mismo con Chile. Imagínate que Chile fue el país último en el hemisferio sur que de la noche a la mañana, un 11 de septiembre de 1973, bajo las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del general Pinochet, sacó de raíz al comunismo de Chile, después que lo habían destruido igual que estaba Venezuela. Las mismas técnicas y tácticas que se están utilizando en la revuelta que partió el día 18 de octubre en Chile, y partió, miren, y lo mismo, partió por el alza del pasaje del transporte del metro, que subió 30 pesos, algo así como $40, que son como 30 euros en realidad también, una cosa así, 32, 35 euros. Y eso se utilizó como caballo de batalla para comenzar toda esta revolución en el fondo, que está camuflada con un montón de nombres, pero que es una desobediencia civil y que va contra todo lo que está establecido en los países. Bueno, hago esta analogía, ¿por qué? Porque el caso de Floyd en nuestro país, en realidad es solamente el pretexto para encender la chispa de todos estos desmanes, desórdenes y vandalismo. Esto es vandalismo e inclusive se está estudiando y viendo la posibilidad de que muchos de estos actos sean considerados como actos terroristas. Entonces hay una oficina, que es una oficina de terrorismo interno, que está trabajando en la investigación de este tipo de situaciones. Vale la pena observar de que al ocurrir el deceso del ciudadano afroamericano en manos de la policía con un procedimiento bastante, cierto, criticable, y ese es otro tema en realidad que se debe analizar posterior, tanto el accionar de las policías o los organismos de seguridad como el accionar de las Fuerzas Armadas. Este es un tema muy grande, muy complejo, porque de un tiempo a esta parte todo ha cambiado y las Fuerzas Armadas como las policías tienen que ya modernizarse. Se han seguido instruyendo y preparando con temas que ya en este momento están obsoletos por el cambio cultural de la población, como asimismo por las nuevas amenazas. Ya las amenazas que veíamos hasta el año pasado
a partir del 2020 son diferentes, o sea, hasta el comportamiento de la gente, las nuevas tecnologías, ¿cierto? Las redes sociales, la utilización de ciertos recursos, todo lo que es asimétrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una situación bastante complicada en el sentido de que cuando se protestó al inicio por la muerte de Floyd, estaba bien, hasta ahí estábamos bien, porque era válido. Hasta que los tomaron detenidos y los enjuiciaron, estaba válido. Pero después continuar con esto y continuar con desmanes, desórdenes, saqueos, ¿cierto? Y actos de extrema violencia, ya no es justificable. O sea, el objetivo era llamar la atención y que enjuicien a los culpables. Fue hecho. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que supuestamente se sigue protestando por una reforma profunda de la policía. Pero ahí también lo que decía Erwin no es menos cierto, es que se utilizan ciertas situaciones para hacerlo como los íconos que van a ser la guía para esta batalla que tiene el comunismo internacional. Y no es que nosotros seamos perseguidos o que estemos dándole a la cantaleta, pero es así, o sea, es una fuerza que en todo momento no ha parado, se nos ha infiltrado en todos lados, porque es así como opera. Por lo tanto, también se junta acá en Estados Unidos con otro problema, que es el problema de las elecciones de fin de año. Entonces, como la persona, la autoridad que va a tener que aplicar mano dura y hacer uso de todas las herramientas que le otorga la ley, va a ser criticado por el partido que es opositor para ganar dividendos políticos, y eso es normal que así sea. Y de hecho han habido algunas variaciones en las encuestas de quién está más arriba, más abajo, precisamente por este problema originado ante esta situación. A ver, hay una cosa muy importante de analizar, Arturo y Roberto, que vale la pena que pongamos en contexto. Estados Unidos, que lo vemos como la fortaleza del mundo, como la fortaleza de la democracia, como el defensor de todos estos síndromes de izquierdismo a nivel internacional, y ahora vemos que le hacen una protesta, que se meten a la reja de la Casa Blanca. Pues en el resto del mundo estamos pensando, ¿Estados Unidos se lo tomó el comunismo? No, pero mira, lo que pasa es que aquí hay una situación bastante curiosa. Los norteamericanos, bien intencionados, no ven con malos ojos las protestas en realidad. Ellos están acostumbrados a salir y protestar pacíficamente. De hecho, yo he participado en protestas acompañando a mi hija pequeña en este asunto del medio ambiente, en el asunto del derecho a la vida, etcétera, etcétera, donde se juntan miles y miles, cientos de miles de personas que están desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el mall, frente al obelisco, ¿cierto? Atrás tenemos lo que es el Capitolio, pero ningún desorden, ningún desmán, las protestas son así. Esto está dirigido por activistas políticos profesionales y es un claro ejemplo y está a claras luces de cómo funciona la izquierda. Estos son metodologías empleadas por la izquierda marxista que siempre han actuado de esa manera. O sea, el azuzar a la población con algo muy pequeño, pero que los lleve a la violencia extrema. Ese es y ponerlos unos contra otros. Y ese es el grave problema. Es el enfrentamiento de masas, esa técnica macabra que tiene el socialismo del siglo XXI, el comunismo, que es enfrentar las masas, ese enfrentamiento de clases, que es una de las estrategias para justamente llegar al poder, lo imponen en todos los sistemas donde han llegado. Mire, yo le tengo, Roberto, a usted, a Arturo y a todos los televidentes, un video de María Walsh, una señorita, una chica de origen boliviano, que tuvo que salir de Bolivia por la presión del socialismo impuesto por Evo Morales, y ahora llega a Estados Unidos y se encuentra justamente con los mismos venezolanos y cubanos tratando de imponer el régimen castrista, el régimen de Maduro, el régimen de Chávez, el régimen de la miseria y la persecución. Aquí está. En Estados Unidos queriendo cometer lo mismo que han venido haciendo en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador. Es increíble ver. De este lado estamos
los que soportamos o apoyamos a Trump, la libertad, y de ese lado quiero que ustedes vean con sus propios ojos lo que son capaces de hacer. Y de este otro lado les voy a mostrar los patriotas, la gente que lucha por la democracia, por la libertad. Put your arm down, buddy. The war's over. Come on. Se dan cuenta que mientras los americanos levantan con orgullo su bandera norteamericana, los comunistas levantan la bandera roja de muerte. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Y ustedes saben, todos los bolivianos, que yo he venido huyendo de este sistema socialista comunista que solo trae muerte, y es increíble ver que en Estados Unidos quieren hacer lo mismo. Estoy totalmente emocionada, enojada, frustrada de ver todo esto. El odio que tiene esta gente hacia su propia gente, cometiendo los mismos pasos que vienen haciendo en nuestros países, que somos víctimas de cambiar el nombre de las calles, de cambiar la historia, como ha hecho Evo Morales en Bolivia. Si no nos unimos, estamos perdidos, hermanos. Es increíble lo que los medios de comunicación están haciendo. Ellos son cómplices de esto porque están apoyando todos estos sistemas socialistas. Están apoyando toda esta desgracia que si no nos ponemos fuertes y no la paramos, nos va a comer. Y es como les digo aquí a los medios de comunicación norteamericanos. Ahora mismo están cambiando nombres de calles, pero después viene el cambio de la Constitución. Después viene el decirnos qué comemos, cuánto comemos, qué leemos y cuánto leemos. ¿Se da cuenta? Mientras en Venezuela, los venezolanos, los bien paridos levantan su bandera venezolana, los comunistas socialistas solamente levantan la bandera roja de Chávez. Y lo mismo pasa aquí en Estados Unidos, la gente que quiere democracia, que quiere libertad. Muchos que hemos sido víctimas del comunismo levantan la bandera norteamericana. ¿Y qué es lo que hacen del otro lado los comunistas que tienen el cerebro lavado? Levantan banderas del Che Guevara, levantan banderas de la ex Unión Soviética, del comunismo. Eso duele, eso es triste. Es increíble, increíble. Increíble. Da pena, me da coraje, me da dolor. Mire, es sencillamente impresionante y desgarrador ver a esta mujer cómo ha sido perseguida por el socialismo en distintas partes donde ella ha estado, especialmente en Bolivia, y ahora llega a los Estados Unidos y se encuentra con lo mismo. Pero nosotros decimos desde otras latitudes, ¿cómo es posible que justamente por este afroamericano se están moviendo protestas en todas partes del mundo? Y como usted lo decía, Roberto, al principio del programa, ¿cómo es que por los más de 30,000 españoles, ojo, por los más de 30,000 españoles, nadie ha salido a protestar en España? Por los italianos y por muchos de los que han muerto en otras partes del mundo, no han salido a protestar, y en cambio sí se prolifera una movilización por un afroamericano que es criminal, es rechazable la actitud de los policías, pero no es justamente para que se expanda como una estrategia de afianzar el socialismo en los distintos continentes, en los distintos países, la muerte de este afroamericano. O sea que ahí se nota cómo lo están utilizando para ellos posesionarse. Usted nos tiene videos sobre esto, Roberto. Sin duda, son más de 40.000 españoles muertos en datos oficiales, que seguramente sean más y han llegado ya a incluso 50.000. Sin embargo, los que salen, vamos a ver unas imágenes de Sol ahora, de la manifestación que fue a la fiesta del Sol, a la Puerta del Sol. Los que salen son movimientos autodenominados antifascistas que se comportan como auténticos fascistas, que persiguen algo que en España no existe, porque el fascismo terminó en Europa en el año 45 y en España llevamos 40 años de democracia, y sin embargo utilizan el fascismo como excusa para hacer sus revueltas. Vamos a ver uno de estos vídeos de Sol. Bueno, ya lo hemos visto, una marabunta de gente en pleno estado de alarma, en Madrid en fase 1 todavía la desescalada, y dirigiéndose
a sol y protestando por la muerte de George Floyd. En Minneapolis, que está, lo he comprobado, de entre Madrid y Minneapolis hay 7.000 kilómetros. Están muriendo los abuelos en las residencias y a nadie parece importarle. No sé qué opinan ustedes. Arturo, ¿cómo ve usted esto justamente? ¿Cómo logran articular, y eso lo quería preguntar, cómo logran articular desde Washington, que creo se han hecho ya investigaciones muy serias sobre esto, el pago a los líderes, a los que manejan estas células de violencia, a los que coordinan y articulan todas estas movilizaciones? Porque en Latinoamérica se sabe que están pagados, que están financiados, que esto no es gratuito, que hay unos cacicazgos, hay unas jerarquías a las que les van pagando de acuerdo a la cantidad de personas que tengan adiestradas, que ilustren, que entrenen y que causen daños. ¿Cómo lo han manejado en Estados Unidos y qué información tienen ustedes sobre eso? Adelante. Sí, bueno, hay información bastante extensa, pero como es producto de la investigación, hay cosas que no se pueden decir porque tienen que estar aún en la confidencialidad. Pero sí se está haciendo seguimiento, inclusive a todas aquellas personas que han viajado en los últimos meses, han estado viajando a los Estados Unidos de Norteamérica, de diferentes países, desde Venezuela, desde Cuba, desde Chile, ya, y desde otros países, a tomar contacto con personas en los Estados Unidos, en Nueva York, en Washington y en otras, en Los Ángeles y en otras ciudades, y que claramente pueden y coinciden estas venidas con también algunos símbolos que han aparecido en las protestas y que esos mismos símbolos, pancartas, banderas y eslogan han aparecido en protesta en los países latinoamericanos, en Chile, en Ecuador o en Colombia, pero más orientado a la parte chilena. O sea, hay como varios reaccionarios chilenos y de hecho hay varios políticos chilenos que abrazan mucho la causa del marxismo, encubierto por lo que es el socialismo del siglo XXI, y que han viajado a Venezuela, han estado en reuniones con el dictador Maduro, y que posteriormente han viajado a Estados Unidos. O sea, está haciéndose todo un seguimiento y una triangulación de las vinculaciones que puedan tener estos personeros con los dirigentes y los activistas políticos que están causando las revueltas acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no es improvisado como lo quieren hacer aparecer, que es la libre expresión de la gente como un acto espontáneo. No es, está dirigido, está claramente y tienen sus funciones. Hay gente que está dedicada, ¿cierto?, como una primera línea de choque a producir violencia. Hay otros que son los que proveen la parte logística y de mantención, o sea, la parte de alimentación, agua, etcétera, etcétera. Pero también hay quienes le proveen de elementos para que puedan seguir con este tipo de actividades. Pero también hay otros que son los que están pagados para aglomerar y juntar a la gente, decirle lo que tienen que decir, lo que tienen que gritar, etcétera, etcétera. Y ahí vale la pena hacer una acotación, porque mucha gente apareció el movimiento este de Black Lives Matter, donde dice que apoyan, ¿cierto?, a la gente de raza negra, a los afroamericanos, pero curiosamente las voces que se han levantado contra ellos es decir, oiga, ustedes los vemos solamente en esta marcha, en estas protestas, no los hemos visto en las poblaciones, no lo hemos visto en las villas donde estamos viviendo nosotros los negros. Entonces es para la pura pantalla, es para el puro eslogan y para la prensa, que la prensa está toda coludida y todas las noticias están sesgadas y las están entregando de una manera que conviene que esto siga dándole un curso y orientado a un lado. Mira, yo le voy a dar un par de estadísticas para que retomemos lo que se dijo al principio, de que moría mucho más gente a manos de mismos afroamericanos, y no se decía absolutamente nada. El 73% de las personas negras que mueren en los Estados Unidos, el 73%,
muere en manos de otros negros, y no de blancos, ni tampoco de policía, de su misma gente. El 73% de esas muertes es originado por los mismos negros contra los negros. El 62% de los blancos que mueren, mueren en manos de otros blancos, no de negros ni de hispanos. El 45% de los hispanos o latinos que mueren en los Estados Unidos mueren en manos de otros latinos, y el 24% de muertes es de otras razas o asiáticos. Por lo tanto, aquí se ve claramente que no es, o sea, es lo mismo que cuando aparece el asunto si estamos autorizados o no, o es bueno o no tener armas. Y hay todo un problema porque aparece alguien que lamentablemente se mete a un colegio, se mete a un supermercado y muere 30 o 50 personas. Pero esos son casos aislados. Es lamentable, pero son aislados. Claro. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo, la muerte de este señor afroamericano, de Floyd, es un caso en que claro, el procedimiento policial fue muy, muy malo, pésimamente malo, y queda al descubierto lo que nosotros hemos estado siempre denunciando, la falta de preparación y capacitación de los policías. Esas técnicas que se utilizaron anteriormente, que era la estrangulación, ¿cierto?, la presión de la carótida, o la yugular para inmovilizar a la gente, ya no se debe estar usando. Hay otras técnicas mucho más avanzadas, más efectivas y con menos uso de la fuerza, porque inclusive si nosotros revisamos videos, vemos que 2, 3, 4 policías para poder reducir a una persona. ¿Por qué? Porque no están entrenados en reducir personas y mucho menos en conducir personas. O sea, es una falta de instrucción total. Pero retomamos el tema. Aquí esto se está utilizando como un ícono para seguir con esta campaña que está orquestada internacionalmente. Y sigo insistiendo, el máximo apetito de siempre, desde que la Unión Soviética funcionaba como Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha sido Estados Unidos. Y ojo, que se le ha cambiado nombre, que se le han cambiado actores y todo el asunto, pero sigue siendo Rusia y sigue siendo los orígenes del marxismo-leninismo. Hay que tener cuidado con eso. Se cambian actores, se modernizan situaciones, pero el problema de fondo tiene una base antigua que no ha cambiado. Se va modificando solamente, se va ajustando. Sobre eso, y por eso es tan valioso tenerlo aquí, Arturo, en este programa, porque hemos querido hoy, con nuestros televidentes, con Roberto y con Arturo, del instituto, desde el Security College de Washington, hacer el análisis. ¿Por qué? Porque hay veces decimos un caso tan aislado en Estados Unidos, ¿cómo va a afectar a España? Pues mire, es que ya hubo una movilización en España por el afroamericano que fue asesinado por los policías en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo hace parte de un engranaje. Hemos venido analizando en este programa y en emisiones anteriores, y por eso quiero volver a ese tema, hemos venido analizando la fase del poder global del Foro de Sao Paulo. Se llama Plan Estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder global. Y hemos analizado la fase 1, la fase 2, y llegamos en este programa a hablar de la fase 3. Hablábamos en el anterior programa, por ejemplo, de la tipificación del delito del odio, que es uno de los delitos con los que el Foro de Sao Paulo y el socialismo buscan perseguir la opinión. Recuerden esto: la implementación y reglamentación del delito del odio e incitación al genocidio como método efectivo para controlar la opinión adversa al partido, contra las licencias de los medios de comunicación certificadas por el partido, imposición de penas efectivas a quienes cometan delitos de odio contra el partido, etcétera. Esto es parte de una estrategia. Luego viene los mecanismos de control y trazabilidad del dinero, el control de los bancos, tipificar el delito de la tenencia del dinero no reportado. Cuando la persona quiso tener unos ahorros y no los quiso meter a un banco, resulta que el socialismo le mete el delito por no haberlo reportado. La creación de cargos gerenciales, que en este punto, Arturo, hacíamos un análisis, y es que la creación de cargos gerenciales, según el Foro de Sao Paulo, se le hace asignación a medios productivos a unos símbolos de gerentes. Y resulta que nos encontramos con un video en el programa anterior, hace 8 días, en donde Piedad Córdoba de Colombia
hablaba de cómo el gobierno de Maduro le dio una mina de oro a José Luis Rodríguez Zapatero. Eso lo hablamos la semana pasada. Y llegamos a la fase 3. Quiero ir muy rápido por cuestión de tiempo. Llegamos a la fase 3 del Foro de Sao Paulo, que esta es la aplicación para el año 2023 y 2024. Miren a esto, que es a lo que nos tenemos que empezar a alertar inmediatamente. España despierta, ojo. Crear la disposición legal para instaurar la guardia militar que proteja al presidente y a todo su entorno. El país que llegue a esto ya entró a la fase 3 del plan estratégico de la toma del poder global del Foro de Sao Paulo. Entonces, crear la disposición legal para instaurar la guardia militar que proteja al presidente y a todo su entorno leal. Expropiaciones masivas de terrenos, empresas, expropiación de empresas, expropiación de industrias que pasen a ser de control del Estado. Creo que en España ya se está hablando algo de esto, Roberto. Ervin, precisamente en cuanto a la Guardia Militar, en España existe una institución de casi 2 siglos con mucho respeto, muy bien valorada por la sociedad, que es la Guardia Civil. Se ha forzado a dimitir a varios mandos en un intento de minar la moral de la institución. Y respecto a expropiaciones, bueno, Pablo Iglesias, el vicepresidente, él habló abiertamente de expropiar. Dijo que ser demócrata era expropiar y ha calcado el discurso que tenía Chávez, que el famoso vídeo de Expropiese, que no solamente en el vídeo, sino que además lo llevó a cabo, ¿no? Expropiaciones masivas. Bueno, pues ahí tenemos expropiaciones masivas de terrenos, empresas, industrias que pasen a ser del control del Estado. El tercer punto de la fase 3, reparto de viviendas. O sea, de lo mismo que expropian viene el reparto de viviendas, propiedades, terrenos y empresas a grupos políticos y cuadros leales que quedarán a nombre del partido. Eso no es que se lo dan a la gente, es que hacen las expropiaciones, se lo entregan a la gente, pero esas expropiaciones quedan los títulos a nombre del partido. Miren el juego tan macabro. Utilizan la gente, le asignan, los ponen como unos administradores transitorios, así como hicieron en Venezuela. El que se porta bien, el cuadro, el gerente, el que le ayuda al partido, le dan una empresa para que la administre, un edificio para que lo maneje, pero si se porta mal se lo quitan y se lo dan a otro, porque todo es del partido. Hombre, es que el comunismo básicamente es robar propiedades, robar ahorros y no respetar la propiedad privada. Normalmente la gente no se deja robar tan fácilmente y por eso los tienes que matar o los tienes que encarcelar, que es en lo que se convierten los países comunistas, en enormes cárceles. Ese es el punto, perdón que los interrumpa, sí, adelante. Pero en realidad este tema y esta fase del Foro de Sao Paulo es muy importante de analizar. Bueno, la idea es lo siguiente, para que ustedes tomen en consideración. La gente que pertenece a esta ideología política es gente que lo único que hace o que está acostumbrada a vivir del Estado, como funcionarios públicos, como funcionarios estatales. Por lo tanto, la libre iniciativa, la iniciativa privada, la creación de nuevas empresas, ¿ya? Tanto pequeñas, medianas o grandes empresas, no está en su vocablo ni está en su ideario. Pero pasa algo muy curioso, es con esto de las expropiaciones que se han visto en muchos países, y yo quiero remontarme al caso de Chile, que conozco muy bien. El comunismo, en el tiempo de Allende, el 70 al 73, se tomaron industrias, se tomaron empresas, pero también se tomaron campos hasta cierta parte, porque en el sur de Chile, donde estaban colonizados por los alemanes, no pudieron entrar porque los alemanes se pusieron firmes, como los patriotas de acá de Estados Unidos, y a punta de bala pararon, ¿cierto?, la toma de los campos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿O qué es lo que ocurre con el comunismo internacional? Cuando se toman o expropian una fábrica, una empresa o un campo, vamos a hacer el ejemplo del campo, van, se comen las papas, se comen las vacas, se comen todo lo que hay y cuando ya no tienen nada lo abandonan. Y no es que repartan las tierras para que la trabajen, porque nadie quiere trabajar, porque si trabajan o no, les van a recibir el mismo dinero, porque esa es la idea. O sea, quiere que exista, y eso está claramente establecido, dos clases.
o los que tienen mucho dinero o los que tienen poco dinero, porque aquí desaparece la clase media, porque a ellos les interesa tener a todos pobres, porque al tener a todos pobres los puedes manejar, los puedes, ¿cierto?, sobornar con estos paquetes de alimentos, con estos bonos miserables de ¿cómo se llama?, de los sueldos básicos o mínimos, para que la gente pueda subsistir. Pero pasa otra cosa muy curiosa, y hay que ver lo que está ocurriendo en España, que en los fondos de pensiones, que es donde más se reúnen, mire, curiosamente ellos dicen que defienden a los trabajadores, y esto es lo que hablaba de esta etapa del dinero, del control financiero. Curiosamente, los fondos de pensiones o los fondos de retiro de la gente son fondos que tienen mucho dinero, ¿ya? Pero en muchos países los fondos de retiro están quebrados, ¿ya? Han sido sobreutilizados de una u otra manera, pero quedan algunos fondos, por ejemplo, en el caso de España, los fondos pasivos, que son fondos de las Fuerzas Armadas, Policía y entidades públicas, que son grandes fondos porque están bien administrados. Entonces, ¿qué es lo que hacen esta gente? Cuando ven que eso está ahí, oye, nacionalícese, pásese a manos del Estado para que lo mejor administre. El Estado comunista o socialista no es buen administrador. Lo mismo está ocurriendo en Chile. Curiosamente, mire cómo son las coincidencias de lo que está ocurriendo en España, que quieren hacer uso de estos fondos pasivos, porque eso va a venir, sí o sí, se lo va a aplicar. Y Pablo Iglesias va a ser uno de los que está llevando la batuta y la idea en esta situación. Oigan, yo quiero, justamente aprovechando todo ese conocimiento que usted tiene, Arturo Grandón, desde Washington, desde el Security College, que nos hable de Pablo Iglesias. ¿Qué ha encontrado usted de Pablo Iglesias? ¿Qué tiene de este sujeto que entró haciendo acercamiento al socialismo de Hugo Chávez, que luego se alió con Correa, luego estuvo en Bolivia, se ha movido en las oscuridades latinoamericanas para crear unos grandes entramados que ahora el fruto es incluso tener hasta nexos con el mismo terrorismo islámico, según lo que ya le hemos encontrado y según lo que el mismo gobierno de los Estados Unidos está investigando? Mira, lo que pasa es que todo esto, como decíamos anteriormente, obedece a una estrategia muy bien planificada y muy bien planeada por el comunismo internacional. Esto está todo vinculado, está todo cruzado, y todos se mueven de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el partido donde milita Iglesias, tanto como el Podemos, el PSOE, etcétera, etcétera, y otros partidos más pequeños, pero que no dejan de tener relevancia, han sido financiados desde siempre, desde Hugo Chávez, por Venezuela en realidad. Porque tienen los intereses de expandir el comunismo internacional. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando Rusia dijo, oye, esto no puede más y nosotros nos vamos a convertir en realidad en capitalistas, ¿ya? Porque nuestro sistema no sirve, Cuba en ese entonces, que estaban enceguecidos con el marxismo-leninismo, dijo, bueno, si Rusia ya no tenemos lo que es el muro de Berlín, ya no tenemos lo que es Rusia, nosotros vamos a ser los que vamos a llevar adelante el marxismo. Y entonces, esta idea de los Castro, que es pasada a Hugo Chávez, que es el que estaba financiando a Cuba, porque de dónde iban a sacar los cubanos, ahora, curiosamente, tiene una analogía con lo que está ocurriendo en Sudamérica. Mira cómo se dan las cosas. Hablábamos del fondo de pensiones, que lo más probable que toda la idea castrochavista que tiene Pablo Iglesias y que la está aplicando en España, lo mismo se está haciendo en el sur de América, toda vez de que ya Venezuela es un país que se está acabando los recursos, tienen las reservas de oro que la están sacando de todas maneras porque necesitan terminar
de saquear al país. O sea, sí, ese en el fondo es el objetivo. Pero tenemos a los Fernández en Argentina, y el principal objetivo del marxismo internacional, yo les decía anteriormente, es reconquistar Chile, que es donde tienen el grave problema, el trauma, la yaya, el dolor, donde los sacaron violentamente para el 73 y ellos los van a recuperar. Pero ya se ha escuchado y ya se ha visto, y ustedes pueden ver en las noticias, que parlamentarios de izquierda, claramente identificados con la extrema izquierda y con el marxismo, están presentando las mociones y las ideas de nacionalizar el fondo de pensiones de los trabajadores, porque ahí hay mucho dinero, y ellos van donde está el dinero, si esa es la idea. Entonces, si la gente no se quiere dar cuenta, es porque son muy tontos en realidad. El apetito más grande es tratar de buscar dinero por todos lados para que se pueda mantener la maquinaria estatal, esta maquinaria que contrata a cientos de miles de funcionarios zánganos, en realidad, que no hacen nada, pero que están recibiendo plata del Estado, y esos son votos seguros. En España lo que está pasando con los empadronamientos, por ejemplo, con la gente que llega y que son ilegales y que por este asunto, utilizando la pandemia y el coronavirus, y estoy equivocado, Roberto, corrígeme, donde están empadronando a la gente para que de una u otra manera pasen a ser parte del Estado, para que y reciben todos los beneficios, y para que posteriormente esas personas entreguen su voto y su grupo familiar completo el voto a quienes los están ayudando en este tipo de situación. Pero es una ayuda que es bastante precaria, pero la gente que no tiene nada es como su tabla de salvación. Entonces es una estrategia que el comunismo utiliza, y Pablo Iglesias lo maneja perfectamente bien. O sea, todo lo que ha hecho antes de las protestas del 8 de marzo, salieron unos decretos a las 11:30, casi a las 12 de la noche, a última hora. ¿Para qué? Para que nadie los rebata. Entonces, ¿te acuerdas? Se compran. Sí, los votos se compran, se pagan también algunos sueldos mínimos para que tenga a la gente contenta. Usted definió muy bien lo que se hacía con el hambre. Es que el que maneja el hambre de la población maneja también sus voluntades, coordinan el hambre del pueblo para luego tenerlos a su merced. Yo le agradezco muchísimo, don Arturo, que haya estado aquí en estado de alarma dentro de Despierta España, también colaborando para el Club de los Viernes desde Washington, desde la capital de Estados Unidos. No tenemos más tiempo porque tiene que ser en menor de una hora el programa, pero estaría encantado de que en futuros programas estuviera aquí para hablarnos también de cómo se están desarrollando los acontecimientos en Estados Unidos y qué implicaciones tiene para Europa, porque lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusión, como hemos podido ver, en el resto de países. No, y tengan cuidado que si hay ciertas cosas que no se cumplen en España, la Comunidad Económica Europea los va a sancionar y le va a quitar importante ayuda. Entonces, es ahí donde hay que tener cuidado. Y hay mucho tema del que podemos hablar. Encantado y muy agradecido de que me hayan invitado. Al contrario, estoy a vuestra disposición cuando ustedes ameriten mi presencia. Nos coordinamos y con gusto podemos hablar de estos temas o de otros temas, ¿cierto?, que puedan ser de importancia para sus seguidores y en el fondo para ayudar al grupo de patriotas internacionales que estamos tratando de que esta situación sea realmente equitativa y mejor para todos, no pan para uno, hambre para otros, que es lo que se quiere trabajar en este tipo de eventos. Perfecto, un abrazo. Hay un dicho que desde el comunismo se hace realidad y dicen: cosecha hambre, siembra miedo y tendrás obediencia. Así que eso es lo que estamos viendo en todos estos países. Sí, pero igual. Ahí, cuando tocaron el tema de las Fuerzas Armadas y de la policía, también nunca se olviden que una de las máximas del marxismo-leninismo es infiltrar para dividir y dividir para destruir. Y las fuerzas regulares, que son las que controlan, protegen y dan seguridad a los países, son las Fuerzas Armadas y las policías, y ahí es donde ellos también trabajan muy fuertemente.
Pues de esta manera le decimos a todos ustedes, a todos nuestros televidentes en la península ibérica, que este trabajo periodístico lo hacemos de corazón, para que tomen conciencia, para que reaccionen y para decirles, despierta España. Despierta España. Muchas gracias, Erwin, muchas gracias, Arturo, y buenas noches. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.